Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión académica online del mes de julio de la Asociación de Médicos Neonatólogos Distrito Federal y Valle de México, AC. En esta ocasión tocaremos el tema del manejo personalizado del síndrome de dificultad respiratoria con ultrasonido pulmonar. Para ello tenemos dos invitados especiales. Uno es la doctora Alejandra Sánchez Cruz, excelente pediatra neonatóloga, maestra en ciencias, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala, conocida como Gineco 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Ciudad de México, y el otro ponente que nos honra con su plática al estar el día de hoy es el profesor Daniel De Luca, un distinguido profesor europeo que ha estado muchas veces acá en México y hoy le agradecemos muchísimo que participe con nosotros, estamos muy honrados. Él es profesor de pediatría y neonatología, es el jefe de la división de pediatría y transporte, además de manejo crítico del recién nacido en Béclair, en París. Dentro de la trayectoria de la doctora Sánchez Cruz, pues bueno, les quiero decir que es egresada como médico general de la Universidad Autónoma de México, se especializó en pediatría médica en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. La subespecialidad la subespecialidad en neonatología, por supuesto, la hizo en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de esto, tiene una maestría en ciencias médicas que la realizó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Todos estos cursos avalados por la Universidad Autónoma de México. Es pediatra neonatóloga de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de este hospital, como les había comentado. Además, es profesora adjunta del curso de neonatología en la Unidad Médica de Especialidad Gineco 4, profesora del Seminario de Investigación de dicho curso, es profesora adjunta del Seminario de Investigación y Asesorías Metodológicas en el curso de Residencias Médicas en la Universidad La Salle. Además de esto, dentro de sus logros profesionales, ella fue condecorada con el mejor trabajo oral en sesión médica en el 12º Congreso Anual de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología en Paraguay en el año 2016 y es autora y coautora de varios artículos de
de tipo científico de alto impacto. Nos honra mucho, Ale, que estés con nosotros y bienvenida, por supuesto. Doctor De Luca, ¿qué puedo decir de usted? El doctor De Luca es profesor de tiempo completo de pediatría y de la subespecialidad de neonatología, jefe de la división de pediatría, transporte y manejo crítico del recién nacido. Es presidente de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos. Además de esto, es editor de la European Journal of Pediatrics. El doctor De Luca trabaja en el Centro Médico Beclair de París-Siclay. Está por demás redundar, me mandó este breve currículum de él, me pidió que fuera concreto, pero sabemos la capacidad científica del doctor De Luca, amplio, además de esto, su calidad como profesor y académico no está en duda, por supuesto. Para nosotros es un honor y estamos muy honrados en contar con el doctor De Luca esta noche también. Sin más preámbulo, dejo los micrófonos a la doctora Sánchez y al doctor De Luca para dar paso a nuestras ponencias y al final tendremos una mesa redonda de preguntas y respuestas en las que nos gustaría que participaran todos ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a nuestra sesión académica. Hola, muy buenos días. Es un placer hablar hoy de manejo personalizado de la síndrome de estrés respiratorio con ultrasonido pulmonar. Como sabéis, tengo unos conflictos de interés que veis aquí, es normal. Y vamos empezando por las guidelines europeas. Las guidelines europeas, después de unos años, nos dicen claramente que el surfactante tendría que ser dado cuando hay una FiO2 más de 0,30. En realidad, os voy a demostrar que eso es muy simple, es muy sencillo, pero desgraciadamente es incorrecto. Pero entonces, ¿de dónde salen estas guidelines europeas? Aquí veis el 2019, pero la misma cosa ya estaba aconsejada hace unos años. Eso salen de un único ensayo que fue hecho por Peter Dargaville en Australia en 2013, donde podemos ver que tener una FiO2 de 0,30 o más a la primera hora de vida tiene una cierta sensibilidad y especificidad que se resume con una área under the curve de la curva ROC que veis aquí de 0,81 los más pequeños, pero esto es un ensayo único, retrospectivo, que se ha hecho en un solo centro, entonces con toda la influencia de los protocolos de estos centros y no particularmente reproducible en todos los otros, y con una gran influencia de la era gestacional, claramente, y también nos tenemos que acordarnos e ir por detrás a la fisiología que la oxigenación no es la FiO2. La FiO2 no es nada más que un factor que influye en la oxigenación, pero hay varios otros. Y los otros que hay son el nivel de CPAP, la hemoglobina fetal, que tampoco muchos miran, los niveles de leaks, o sea, de presión que se pierde en la CPAP, que nosotros hemos mesurado y son bastante frecuentemente 30, 40, 50%, la hemodinámica del niño, la temperatura y otros, el trabajo respiratorio y muchos otros. Entonces, todo eso influye en la oxigenación. Y entonces, si se mire solamente la FiO2, es como si yo voy a poner un micrófono dentro de un cuarto donde están hablando en 50 personas y yo quiero escuchar solamente la voz de Daniel De Luca. Eso es muy distinto, muy difícil de hacerlo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que, desgraciadamente, los datos de la Cochrane de hace unos años nos muestran que cuanto más pronto es dado el surfactante, mejor será su efecto. Y de hecho aquí veis el diamante está a la izquierda. Entonces un surfactante dado en las primeras 3 horas de vida, atención, no como profilaxis, sino como tratamiento, será capaz de reducir la mortalidad y la broncodisplasia. Pero eso son las primeras 3 horas de vida. Y 3 horas de vida son un tiempo bastante corto cuando se sale del paritorio y se arriba a la NICU. Entonces, en estas 3 horas nosotros tenemos que decidir si vamos a tratar el niño o no con surfactante. El FiO2, aunque sea un parámetro sencillo, no es de verdad curada
para decidir esta, que es una decisión bastante importante. Para demostraros también, ancora una vez, lo que estoy diciendo, vamos a mirar dos casos. A la izquierda tenéis Pablo, a la derecha tenéis María, dos niños, ¿vale? Y vais a ver que los dos tienen más o menos una buena saturación, pero el primero, Pablo, tiene una CPAP de 7 y una FiO2 de 30, y María tiene 5 de CPAP y una FiO2 de 45. Entonces, si miramos las guidelines europeas, María tendría necesidad de surfatante, si no, Pablo se puede quedar en CPAP. Pero es verdad. ¿Quién es el más enfermo? La verdad es que no lo sabemos. Eso es lo que sabe la FiO2. Pero si miráis la CPAP es distinto. Si miráis toda una serie de índices de oxigenación más complejo, como el gradiente alveolar arteriolar, el respiratory index, el ratio alveolar arterioso, el PF ratio, el índice de oxigenación, el S ratio y el índice de oxigenación saturación, todo eso son distintos. Con unos Pablo es más enfermo, con otros será María. No podemos de verdad decirlo. Claro que unos de estos índices, como el índice de oxigenación o también el OSI, son más acurados que la FiO2 solo y dan una idea seguramente más precisa de lo que es la oxigenación, pero todavía es algo muy complejo y no se puede medir con la sola FiO2. Entonces, tenemos que demandarnos algo. Primero, ¿qué es lo que estamos tratando con el surfatante? Es la RDS, o sea, la enfermedad de membrana hialina, la deficiencia primaria de surfatante. ¿Y cómo estamos haciendo el diagnóstico de enfermedad de membrana hialina? Pues en realidad no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque no estamos utilizando ningún test biológico, ninguna imagen, los rayos no se hacen casi más. De todas formas, son mucho menos acurados que los ecógrafos, que la ecografía, el ultrasonido de otros, y eso se sabe, los voy a enseñar. Entonces, no estamos haciendo el diagnóstico. Entonces, tenemos que aprender de la terapia intensiva de adultos, donde se mira mucho más la fisiología y donde se hace ultrasonido después mucho más tiempo. Si vais a ver esos datos, aquí vienen divididos 3 tipos de UVI de adultos en 4 tipos distintos. O sea, vamos a ver aquí. Cuando se utilizan solamente los datos clínicos para hacer un diagnóstico respiratorio, los 3 tipos de unidad intensivos de adultos que son en blanco, los que utilizan el ultrasonido pulmonar una vez cada semana, los que utilizan el ultrasonido pulmonar por lo menos una vez para semana, y los que lo utilizan todos los días son iguales. Pero cuando se van a ver los datos de ultrasonido, las UVI de adultos que utilizan el ultrasonido más a menudo hacen menos errores diagnósticos que están aquí en el axis de la izquierda. Y cuando se integran los datos clínicos con los datos del ultrasonido pulmonar, bueno, ahí la diferencia es clara y ya vais a ver que cuanto más se utiliza el ultrasonido, cuanto menos errores diagnósticos se hacen. Esa es la razón por la cual os digo, y ahora el ultrasonido es muy potente, pero mucho más que los rayos, pero tienes que integrar las informaciones de esto con las informaciones clínicas de anamnesis, del paritorio, para hacer un diagnóstico claro y así podemos comprender quién es que va a tener la membrana hialina que tiene que ser tratado por surfatante o no. Y por eso mismo hemos escrito este comentario en Chest hace unos años. Yo creo que el título es lo más importante: Clinical Data are Essential to Validate Lung Ultrasound. Tenemos que utilizar los datos clínicos para junto con el ultrasonido pulmonar para hacer el diagnóstico. Pero entonces, el ultrasonido pulmonar, ¿cómo es la membrana hialina? Pues la membrana hialina aparece así, como en el primer trabajo hecho en Italia hace más de 12 años, como un pulmón completamente blanco. Vais a ver esas líneas B que caen de la pleura y que son mucho más, como puedo decir, confundidas entre de ellos, con una línea pleurica un poco irregular, con consolidaciones bajo de la línea pleurica y sobre todo sin ninguna zona con líneas A, o sea, con ninguna zona sin enfermedad. Y eso es muy importante porque la membrana hialina es una enfermedad homogénea de todo el pulmón. Está causada por el déficit de surfactante, y si tengo déficit de surfactante lo tengo por todos los lados, no lo tengo solamente a la izquierda o a la derecha. Y de hecho, como demostró
María Elena Avery en el 67. Esos son corderos de pretérminos sacados con una cesárea, y vais a ver que en todos los lados del pulmón hay una inmaduridad y no hay bastante fosfolípidos, y todas las zonas pulmonares están congestas. Entonces lo que vemos nosotros en ultrasonido pulmonar es exactamente la contraparte ecográfica de lo que hace muchos años María Elena Avery ha descrito. Y aquí lo vemos en un niño de verdad que está respirando, como podéis ver, con el pulmón que se mueve, de hecho, bajo la sonda, y ya vais a ver cómo hay el pulmón blanco, que significa una pérdida de aireación, entonces no bastante surfactante. De hecho, esto es bastante distinto de la ARDS neonatal, que no está debida al déficit de surfactante, sino a un daño mucho más complejo de surfactante, como por ejemplo en el caso de la inhalación meconial. Y aquí vais a ver cómo claramente el pattern es mucho más complejo, irregular. En algunas zonas hay consolidaciones más chiquitas, hay otras más grandes, hay líneas B, hay zonas de líneas B confluentes, es así. Pero podéis comprender entonces cómo todo eso se puede poner en un score, en un sistema de puntuación que nos deje una semi-cuantificación de la reacción pulmonar, o sea, de cuánto se ha perdido de volumen pulmonar. Y eso que nosotros hemos aplicado por la primera vez en los niños y publicado en JAMA en 2015, no es de verdad nada nuevo, porque es algo que ya ha sido utilizado y publicado ancora una vez más en la UVI de adultos, sino más de 20 años. Y ha sido validado contra, por ejemplo, un montón de técnicas. Y ya vamos a ver aquí, por ejemplo, contra el escáner, o sea, la CT de adultos, y ya vais a ver que cuanto más intenso el escáner y cuanto más alto es el score ecográfico de ultrasonido, entonces menos aire hay. Pero como he escrito en ese review en Journal of Ultrasound Medicine hace un par de años, ya vais a ver, hay de hecho la posibilidad de averiguar eso, porque el score ecográfico ha sido averiguado y validado contra una serie de técnicas que veis aquí. Entonces estamos de verdad muy seguros que el score ultrasonográfico mide el volumen pulmonar areado, o sea, la cantidad de volumen abierta, porque hay bastante surfactante. Y de hecho, eso es también un instrumento muy potente para ver el efecto de distintos surfactantes. Por ejemplo, todos sabemos que el surfactante porcino es mucho más poderoso que el surfactante bovino. Hay muchas metaanálisis que demuestran eso, pero aquí estos compañeros en Turquía han hecho el score de ultrasonografía antes y después, distintas horas después de la inyección de distintos tipos de surfactante, y ya vais a ver que con el surfactante bovino el score ecográfico se queda parejo, o sea que no hay una mayoración a las 6 horas, mientras que hay claramente una mayoración mucho más significativa con el surfactante porcino, porque hay menos agua, se crea menos edema pulmonar, y entonces el surfactante es más activo, y eso se ve también por la medida de oxigenación como Oxygen Saturation Index, que es uno de los que son un poco más, como puedo decir, preciso y acurado que la FiO2. Entonces vamos a ver ese vendido score ecográfico que hemos inventado. Es muy sencillo, no hemos hecho nada más que reducir el nombre de zonas pulmonares donde se hace la evaluación comparado con las zonas pulmonares que se evalúan en los adultos, donde hay muchas más. Y pues hay 3 zonas por cada lado, ¿veis? Upper anterior, lower anterior y lateral. Se pone la sonda ecográfica ahí y la miramos en cada zona en posición vertical y transversal sobre las cosquillas o en horizontal. Y hay la posibilidad de tener los 4 signos principales de semiología de ultrasonido pulmonar, o sea, solamente líneas A que codamos como 0, por lo menos 3 líneas B distintas que codamos como 1, líneas B confluentes con un pulmón completamente blanco que codamos 2, y pues después una consolidación irregular con áreas hiperecógena e hipoecógena ahí dentro que codamos como 3, como veis aquí. Entonces el score claramente puede ir de 0 a 18, y cuanto más alto, cuanto más enfermo será el niño, porque el pulmón está más cerrado. Pero antes de utilizar esto de verdad para guiar
el surfactante, que es lo que estamos hablando hoy, hemos pedido a nosotros mismos de averiguar de verdad y de validar si eso estaba de verdad funcional. Lo hemos hecho a través de unas correlaciones con índices de oxigenación complejos y lo hemos hecho todos, como veis aquí el PF ratio, el gradiente alveolar arterioso, el ratio, el oxygenation index, y de todas formas se ha visto muy claramente que el Lung Ultrasound Score está relacionado con la oxigenación. Y luego lo hemos hecho también en mi laboratorio de biología de surfactante con la calidad del surfactante, mirando en el axis de la izquierda cómo el surfactante flotea a la interfase dentro de aire y líquido, que es lo que tiene que ser en los alvéolos. Entonces, cuanto más flotea y pues cuanto más activo será, y eso significa también que el Lung Ultrasound Score será más bajo. Eso lo hemos hecho en 51 niños pretérminos, sacando surfactante de líquido amniótico al momento del parto, y ya ves que cuanto más alto es el Lung Ultrasound Score, cuanto más bajo será la actividad, la calidad del surfactante. Entonces, en el primer ensayo clínico de precisión diagnóstica que hemos hecho en 2015, ya vais a ver aquí, el área abajo de la curva era 0,93. Aquí la curva un poco negra por los niños de menos de 34 semanas, o sea, los pretérminos. No era tan chula, digamos, aquí lo vais a ver en naranja, por los niños más grandes de 34 semanas. ¿Pero eso por qué? Porque estos no tienen solamente maladía de membrana híalina, sino tienen muchas otras cosas, tienen sepsis, tienen ARDS, debido a sepsis, debido a inhalación mecónica, inhalación de sangre, tienen TTN, tiene retraso de reabsorción de líquido y tiene una mezcla de todo eso. Si ni siquiera sabemos cuál es el gold standard para darle surfactante a esos niños, que es algo que estamos estudiando ahora mismo. Entonces, por eso mismo, porque es un tema mucho más complejo y no sabemos cuándo dar el surfactante, el ultrasonido, no sabemos todavía cómo utilizarlo para guiar el surfactante de los niños de más de 34 semanas. Pero eso no significa que no sea útil por eso. Entonces, cuando hemos presentado esto en San Diego al PAS en 2015, yo me acuerdo, todo el mundo estaba muy contento, pero nos han dicho, bueno, pero esos son los niños de menos de 34 semanas y nosotros estamos interesados en los menos de 28 porque son los más chiquitos y los que se benefician más de un surfactante precoz para reducir mortalidad y broncohisplasia. Entonces, volviendo atrás, hemos hecho exactamente el mismo estudio en los niños de menos de 28 semanas y vais a ver que la curva roja es más o menos la misma. Aquí veis una AUC de 0,94 y también una AUC de 0,8 para medir no la necesidad de primera dosis, sino de segunda dosis también, con una ecografía, siendo hecha la ecografía antes de toda dosis, o sea, solamente antes de la primera. Bueno, os digo enseguida que es verdad que podemos hacer una predicción muy, muy significativa de la primera dosis. Pero la segunda dosis, aunque aquí la curva sea bastante buena, no hay que tenerla en consideración porque nosotros en ese ensayo hemos utilizado una segunda dosis muy, muy raramente, como en el 10% de los niños. Y cuando utilizáis poractan alfa, cuando utilizáis el surfactante porcino, la necesidad de segunda dosis es muy, muy rara. Por eso no tenemos bastante niños para decir algo sobre eso. Pero sí podemos decir que para predecir la primera dosis de surfactante, que es la única para nosotros que utilizamos el surfactante porcino, tenemos siempre una sensibilidad y una especificidad de más o menos el 90%, como podéis verlo aquí, y como hemos mostrado también en el primer ensayo en 2015. Y aquí veis una vez más el score con los 4 signos principales de ultrasonido pulmonar mientras que un niño está respirando. Y como hemos hecho, nosotros hacemos una evaluación por cada sector de pulmón utilizando las 2 escansiones verticales y horizontales para tener bien una idea. Es algo que se hace en unos minutitos, como podéis ver aquí en este video. Lo hacemos con la sonda microlinear que parece como un bastón de golf y que tiene una frecuencia muy alta de 15-16 MHz y que es lo mejor por los niños más chiquitos, pero se puede utilizar también en los niños a término. Y tal vez si tenéis niños como hijo de madre diabética de 4 kilos y más, una sonda lineal pero no microlinear con una frecuencia un poquito más bajita puede ser útil, pero como os voy a enseñar en un rato, de todas formas las sondas lineares van bien de todas formas por todos. Bueno, hemos empezado a hacer eso en 2014, perdona,
Y luego hemos hecho todos esos ensayos y luego hemos cambiado nuestro protocolo porque estamos seguros de todos los ensayos que hemos publicado en 2016. Ahí hemos dicho, bueno, vamos no vamos más a dar el surfactante debido a la FiO2, sino lo vamos a guiar con el ultrasonido pulmonar y el SCORE. Esto es el protocolo, lo sientes en francés por nuestras enfermeras, que utilizamos por los niños más chiquitos, y vais a ver que en la primera hora de vida, de hecho, los niños vienen y no hacen nada, sino abrir la narina, limpiar la narina, ponerle la CPAP, ponerle el catéter umbilical y empezar la cafeína y la nutrición parenteral. Y ya está. Así tenemos 2 horas para hacer nuestro ultrasonido pulmonar. A lo mejor hacerlo 2 veces si lo hace un residente y luego lo veis que queréis controlarlo otra vez y tal. Y poder decidir si un niño puede quedarse en CPAP o tiene que hacer un insure. Y en ese sentido, si tiene que hacer el insure, lo puede hacer tranquilamente antes de las 3 horas de vida para dar un surfactante precoz, como dice la Cochrane. ¿Y qué es lo que se ha pasado con eso? Con el cambiamiento de política, como podéis ver aquí a la derecha, los puntos o triángulos rojos son los niños en la primera mitad de 2016 que habían recibido surfactante tardivamente. Y con la introducción de Esther, del EcoGuide de Surfactant Therapy, solamente hemos tenido 4 después de eso. Y luego hemos continuado a monitorar eso y en los años no hemos tenido más, porque la gente se ha acostumbrado. Hemos tenido uno hace un año y parecía un evento. Y de hecho, con el EcoGuide de Surfactant Therapy también hemos reducido la exposición a oxígeno en las primeras horas de vida, como veis aquí en gris. Hemos reducido la durata de la ventilación invasiva a lo largo de la estancia en la UVI. Si os estáis pidiendo si esto aumenta el costo de utilizar surfactante, bueno, la respuesta es no, porque luego hemos analizado los datos de finanzas económicos de nuestra farmacia por 3 años antes y 3 años después de la introducción de Esther, y esos son más de 2.000 niños. Ya vais a ver que el número de tratamiento, el número de ampollas de surfactante utilizados es lo mismo, y nosotros utilizamos la ampolla exactamente por el peso del niño. O sea, si queda surfactante más de la ampolla, no lo vamos a dar al niño, y si una ampolla no es suficiente para el niño, vamos a abrir otra. O sea, estamos muy muy estrictos en eso. Bueno, todo eso era de nosotros, pero podéis pensar que solamente es algo que se hace en París. Pues de hecho no. En España han hecho este ensayo muy chulo y sencillo. Es un ensayo randomizado esta vez que se llama Ultrasurf, ha hecho exactamente nuestra cosa. Y vais a ver aquí en la charta que claramente el grupo control que le daba surfactante con la FiO2 ha tenido bastante niños con una surfactante tardivo, mientras que el grupo Esther con ultrasound no ha tenido más surfactante tardivo. Y ancora una vez, como podéis ver por el repuesto entre saturación y FiO2, también la oxigenación se ha mejorado enseguida al surfactante guiado por el ultrasonido, porque ha sido dado más sencillamente, más precozmente. Nosotros hemos hecho un montón de cursos de ecografía pulmonar, de ultrasonido pulmonar en París antes de la pandemia. Hemos empezado un poquito otra vez ahora, pero ya puedo deciros que vamos a establecer una academia de ultrasonido pulmonar online con cursos y también con parte prácticas online a distancia que podéis tranquilamente participar. Pero cuando hemos hecho cursos en presencia en París, esto ha sido muy muy útil también por países como la Armenia, que tiene menos posibilidades, digamos, que están en vía de desarrollo. Y ya veis que con un curso de 2 días y luego enviándonos las imágenes por 2 semanas, han tenido estos amigos en Yerevan un coeficiente de concordancia muy muy elevado y han sido capaces, después de un par de semanas, de utilizar el score ultrasonido y guiar el surfactante muy sencillamente. Os he dicho que prácticamente todas las sondas ecográficas son iguales, y eso es más o menos verdad, como nosotros hemos publicado en CHEST hace un año. Aquí hemos comparado la sonda microlineal, la sonda conveja y la sonda de ecocardiografía, o sea, phased array, utilizada por residentes que no tenían ninguna experiencia de ultrasonido pulmonar, por fellows que tenían por lo menos un año, y por los adjuntos digamos, viejos como yo. Y ya vais a ver que para
detectar los signos principales de ecografía pulmonar, que son los que están en el cálculo del score, no le cambia absolutamente nada. O sea, no hay una área under the curve muy alta. Y también el coeficiente de concordancia dentro de los distintos operadores es muy alto, es 0,9 y más por todos. Con una sola excepción, cuando un residente que no tiene ninguna experiencia de ultrasonido pulmonar, pues utiliza la sonda conveja. Entonces, estas son las dos cosas que no tenéis que poner juntos. O sea, una sonda conveja con un residente que no tiene experiencia. Si no, todas van bien y esos resultados han sido también confirmados ya hace unos años, aunque con un efectivo en una población más chiquita, en Italia, ancora una vez, ya vais a ver que la concordancia para dentro de las tres categorías de residentes, fellow y adjunto, es muy alta para el diagnóstico más sencillo, o sea, la distinción dentro de RDS y TTN. Bueno, hoy en día existen muchos ensayos de precisión diagnóstica que demuestran que el ultrasonido pulmonar puede predecir la necesidad a corto término de surfactante. Estos ensayos han sido meta-analizados, la primera vez por Razak, publicado en Archives of Disease in Childhood, como veis aquí, y siempre le sale una sensibilidad y especificidad de más o menos el 90%. Nosotros hemos rehecho esta meta-análisis que veis aquí, y ya vais a ver como la curva metaanalítica es muy en alto y a la derecha, o sea, tiene una área under the curve muy alta de 0,95 con 6 ensayos y más otro que está, para decirlo la verdad, casi llegará a la publicación en CHEST en unos meses. Ya ha sido aceptado. Entonces, los dos dicen la misma cosa. El ultrasonido pulmonar es muy poderoso para predecir la necesidad de surfactante. Y si lo vamos a comparar con otros test que tenemos a disposición, como los rayos, no hay comparación. Ya veis que la área de the curve es 0,8, por el ultrasonido es 0,95, y si miramos unos cuantos ensayos biológicos de surfactante que tal vez se usan en investigación clínica o en algunos países, sobre todo en Brasil, también no hay ninguna posibilidad de comparación. Y si vamos a ver la FiO2 sola, con todas las problemáticas fisiológicas por detrás que os he dicho, bueno, la FiO2 tiene una área de curve de 0,8, que es mucho menos que 0,95 del ultrasonido pulmonar. Y si lo vemos en términos de sensibilidad y en términos de especificidad, pues da lo mismo. La FiO2 está aquí en 0,76 y 0,4 como especificidad, mientras que el ultrasonido pulmonar tiene una sensibilidad de 0,95 y más o menos a lo mismo de especificidad. ¿Qué pasa con el retreatment, con la segunda dosis? Como os he dicho, no tenemos bastante datos, es un tema complejo. Hay dos ensayos que han intentado de predecir la segunda dosis, el nuestro y lo de Perry en Roma. Difícil decir algo, pero os tengo que decir que de hecho hay un problema. La segunda dosis, cuando se utiliza surfactante porcino, se utiliza muy raramente, pero cuando se utiliza no tendría que utilizarse antes de 10 o 12 horas de la primera. Ese es un ensayo que hemos hecho nosotros hace unos años con un surfactante porcino radioactivo para ver la emivida de la DPPC, que es el componente más importante del surfactante, y ya vais a ver cómo es 22 horas en los niños que reciben solamente una dosis, que no tienen necesidad de otras, pero es 10 horas por los niños que tienen necesidad de una dosis múltipla. Eso significa que antes de 10 horas de la primera todavía tienes la mitad de tu DPPC en los alvéolos, y que no tiene ningún sentido patobiológico darle otro surfactante. Y si el niño baja, se empeora y baja su oxigenación, pues hay que ver lo que se pasa, y a lo mejor es un problema cardiocirculatorio, de hipertensión pulmonar, de perfusión u de otra cosa. Además, cuando se inyecta surfactante, de todas formas se inyecta agua. Más, desgraciadamente, si utilizas un surfactante bovino, pero también un poco si se utiliza el surfactante porcino. Y por eso mismo, si haces el ultrasonido justo antes y después del surfactante, no parece cambiar mucho, porque hay todavía un poco de agua que tiene que ser reabsorbida. Ahora, la reabsorción de esa agua depende de muchas cosas. Depende de la edad gestacional, del tipo de surfactante que habéis utilizado, pero también de la ventilación, si se utiliza CPAP, una ventilación y con qué presión. Entonces, en el conejo se ha visto que el tiempo necesario para eliminar esa agua es más o menos de 6 horas. En los niños lo estamos estudiando. Yo creo que es mucho más
corto como tiempo. Tenemos datos que nos dicen más o menos 2 o 3 horas, lo que significa que más o menos después de 2 o 3 horas el ultrasonido de pulmón deviene otra vez informativo, no ves todo blanco, pero eso es un tema todavía de investigación y que nos dice también cuánto es complejo medir la segunda dosis, pero también sabemos que es muy, muy sencillo y muy simple pedir la primera dosis y con eso podemos mejorar la oxigenación del niño y podemos darle surfactante mucho más pronto y con eso reducir mortalidad y broncodisplasia. Os agradezco mucho para haberme escuchado y espero veros pronto en un congreso en presencia de persona cuanto más pronto posible allá. Gracias otra vez. Adiós. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy la doctora Alejandra Sánchez. Agradezco a la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad de México la invitación, al doctor Gabriel Lara. Yo soy la doctora Alejandra Sánchez Cruz, soy maestra en ciencias médicas, soy pediatra y neonatóloga. Laboro en el Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS. Vamos a hablar sobre el manejo del síndrome de dificultad respiratoria con el ultrasonido pulmonar, que ha sido una de las herramientas que se ha estado utilizando desde hace varios años ya en varios países, pero nuestro país todavía es un poco limitado. Esta es un estudio que se puede realizar en el sitio de atención del paciente y lo puede realizar el médico tratante. Es por eso que es una herramienta tan importante para nosotros, puesto que los neonatólogos somos los que damos el tratamiento y debemos realizar el diagnóstico de nuestros pacientes. Desde el año de 1990 se utilizó el ultrasonido pulmonar para hacer diagnóstico en estos pacientes y en el año de 1995 se describió por primera vez el uso en neumotórax, pero esto en pacientes adultos. ¿Qué es lo que observamos nosotros en el ultrasonido pulmonar? Son artefactos y estos artefactos se les tiene que dar una interpretación. Ya existe un código con el cual nosotros podemos tener una semiología integrada e ir realizando diagnósticos de diferentes patologías. Lo que sucede aquí es que las del ultrasonido se encuentra con la línea pleural y se va a reflejar en el contenido aéreo de los pulmones. Y recordemos que en los recién nacidos es muy frecuente que tengamos todavía mezcla de aire y líquido. Entonces, poco a poco esta barrera de que el aire es el enemigo del ultrasonido se ha ido eliminando y nos ha permitido cada vez hacer un mejor uso. Hay muchos estudios que han demostrado el múltiple valor del ultrasonido pulmonar. Es una técnica relativamente fácil y rápida de aprender. Es un estudio rápido, reproducible. Se hace, como les comentaba, en la cabecera del paciente y es no ionizante. Entonces es una gran ventaja para los pacientes. En este caso, pues para nosotros los neonatos también. Ya hay guías europeas donde destacan mucho la importancia del ultrasonido pulmonar en la evaluación del paciente críticamente enfermo. A pesar de todas estas ventajas, aún el ultrasonido pulmonar sigue siendo poco utilizado. Y lo que se quiere o lo que esperamos lograr es que poco a poco el ultrasonido sea como el estetoscopio, ¿no? Que vayamos todos aprendiendo a realizarlo y todos hablemos el mismo idioma sobre esto. ¿Cuáles son los principios del ultrasonido pulmonar? Como les comentaba, es un estudio simple. El aire y el líquido van a estar mezclados en el tórax. El pulmón es el órgano más voluminoso del cuerpo y entonces esto es una gran ventaja porque todos los signos van a derivar de la línea pleural. Se basa en los artefactos, es un estudio dinámico. Todas las alteraciones van a involucrar la pleura y por eso hasta casi un 99% de las consolidaciones van a alcanzar la pleura y se pueden ver. Si no la alcanza, entonces no vamos a poder verlo con el ultrasonido. Aquí en las imágenes que les muestro, nosotros podemos observar qué tipo de transductores y ultrasonidos podemos ocupar para realizar el estudio. Puede ser desde algún ultrasonido muy sofisticado hasta incluso el ultrasonido más sencillo. Esta es otra de las grandes ventajas también. Ha habido ya desde el inicio del ultrasonido pulmonar, se han utilizado diferentes tipos de transductores. El transductor convexo, pero el transductor lineal es el que se ha visto que tiene da una mejor calidad de las imágenes y nos da una buena imagen
en cuanto a que nosotros podemos ver más de 2 o 3 espacios intercostales. El transductor que se debe de utilizar de preferencia debe ser un transductor de 10 a 15 MHz, porque recordemos que queremos ver precisamente todas las alteraciones que están por debajo de la pleura, y debería de ser un transductor lineal. En las imágenes que les pongo, en la letra A es un transductor portátil, la letra B, perdón, es un transductor que se llama palo de hockey, que es el que específicamente se utiliza para este. Pero si no tenemos alguno de estos dos, el transductor lineal nos puede servir bastante. ¿Cómo vamos a adquirir las imágenes? Debemos de tratar de respetar la posición del paciente y vamos a ver nosotros 6 áreas. Vamos a ver el área anterior, que la vamos a dividir en superior e inferior, y el área lateral del paciente. Si el paciente se encuentra en una vista posterior, entonces podemos hacer la exploración, y si es necesario, pues tendríamos que esperar un poco, 1 hora más o menos después de que se voltear nosotros al paciente, para poder realizar el ultrasonido y tener una mejor adquisición de videos, ¿no? Nosotros estamos próximos a publicar el PAC de ultrasonido pulmonar en específico neonatal, junto con el doctor Daniel Ibarra y otros compañeros que nos hicieron la atención de participar con nosotros. Esperamos que en breve ya podamos tenerlo, y todas estas imágenes y videos que les voy a ir comentando se encuentran en el libro. Rápidamente, igual para ver cómo vamos a ver nosotros la imagen del ultrasonido, en la imagen que yo les pongo en la parte superior, la zona que está a la izquierda corresponde a las piernas del paciente, y la zona que está en la parte superior corresponde a la cabeza. Entonces aquí igual, si nosotros encontramos imágenes laterales e imágenes posteriores, es así como lo vamos a encontrar. ¿Cuáles son las patologías que podemos nosotros observar en el ultrasonido pulmonar? Como pueden ver ustedes, son la gran mayoría de las patologías pulmonares en los neonatos. En esta charla pues nos vamos a enfocar en específico al SDR, y como les comentaba, ya tenemos una semiología integrada. Podemos hacer escaneo vertical y escaneo horizontal. Entonces, el ultrasonido pulmonar en SDR ya ha sido descrito desde 1990, como les comentaba. Empezaron incluso a hacer ultrasonidos donde con el transductor convexo observaban por detrás de la región hepática y veían el pulmón totalmente blanco, y coincidía que estos pacientes eran los que tenían déficit de surfactante. Entonces, ya ha habido varios estudios, por ejemplo, del doctor Corsini y colaboradores, donde ellos trataron de ver la concordancia entre el ultrasonido pulmonar y la radiografía de tórax, y encontraron un 91%. Igual lo que ellos aquí en este estudio nos muestran es que el tiempo al diagnóstico es relativamente más corto para la realización del ultrasonido pulmonar contra una radiografía de tórax. Aquí recordemos que igual, dependiendo el hospital en el que nos encontremos, el área en el que estemos, incluso en ocasiones no tenemos servicio de rayos X. Y encontraron también una alta sensibilidad y especificidad. Ya hay hasta el momento 2 metaanálisis. Este que les muestro es un metaanálisis donde incluyeron 9 estudios, que fueron en total 703 recién nacidos. Encontraron de igual forma sensibilidad y especificidad altas, pero sí encontraron una heterogeneidad de los estudios muy importante. Entonces, los 2 metaanálisis llegan a la conclusión de que se necesita tener una metodología más rigurosa, necesitamos tener más número de pacientes, y sí llegan a la conclusión de que obviamente es un estudio valioso para el diagnóstico y tratamiento de SDR, y que se necesitan pues hacer estudios multicéntricos y con una adecuada calidad metodológica. El ultrasonido pulmonar en un paciente que presenta dificultad respiratoria y que debe ser estudiado para descartar síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante, ya está descrito en varios artículos cuáles son los criterios que nosotros vamos a encontrar ahí. Entonces debemos de tener en ambos pulmones anormalidades de la línea pleural, que es lo que está aquí, lo que viene con la flecha. Esto quiere decir que la línea pleural va a estar engrosada por arriba de 0.5 milímetros, y por arriba de 1 centímetro ya se considera una línea pleural más engrosada, y se puede observar en SDR, en neumonías, en otro tipo de patologías. En este caso, también podemos observar nosotros un pulmón blanco bilateral, que es lo que nosotros vemos aquí
en estas imágenes. Hay ausencia de áreas ventiladas. Las áreas ventiladas corresponderían a las líneas A, que es lo que regularmente vemos precisamente en un pulmón que no está ocupado, en un pulmón aireado. Y si observan ustedes en la imagen, se ve totalmente blanco el pulmón. Y en el modo en movimiento lo que vamos a encontrar sí es el signo de las olas del mar. Aquí lo que tratamos de ponerles igual es en la radiografía para que hagan ustedes la comparación. Cómo podemos observar una radiografía de un paciente con SDR y lo que podemos encontrar en el ultrasonido pulmonar. Sí, podemos incluso encontrar también consolidaciones con broncograma aéreo, que es lo que mostramos aquí en la flecha, se llama broncograma de colapso. Y hasta en un 20% de nuestros pacientes con SDR vamos a encontrar incluso derrame pleural, ya sea unio bilateral. Podemos también encontrar deslizamiento pulmonar disminuido o ausente. En este video lo que les mostramos precisamente es un acercamiento de la línea pleural. Observen ustedes, irregular e engrosada. Vemos ausencia de áreas ventiladas en todo el pulmón. Este es otro paciente también, donde aquí es muy importante, les voy a repetir el video, porque en la última parte del video lo que es importante mencionar es que el ultrasonido pulmonar no va a cambiar inmediatamente después a la aplicación de surfactante, a diferencia de una radiografía de tórax. Entonces presten atención, esta es la radiografía antes del surfactante y posterior al surfactante y cambia, pero el ultrasonido no cambia. Entonces es bueno para el diagnóstico, pero no vamos a encontrar nosotros en ese, posterior al momento de la aplicación del surfactante algún cambio inmediato. Ya hay muchos estudios, voy a tratar de ser breve aquí en esta parte, porque queremos también mostrarle lo que nosotros estamos realizando ya pues en algunas unidades en México, en el Hospital Infantil de México, en el Hospital General y en el hospital donde yo laboro, lo que estamos tratando de realizar hasta el momento. Entonces, la doctora Brad en el año 2015 lo que ellos empezaron a investigar es la necesidad de utilizar el ultrasonido pulmonar para predecir que el paciente requiera surfactante de manera postnatal. Entonces aquí, en este estudio, pues ellos se basaron en las guías europeas vigentes en ese año, que eran las del 2013. Se tomó el ultrasonido pulmonar en las primeras horas de vida, pero ocuparon una escala semicuantitativa, que fue una escala modificada de pacientes adultos para evaluar la aireación en ese pulmón. Y también tomaron índices de oxigenación tomados alrededor de los 30 minutos con respecto al ultrasonido pulmonar. Encontraron que la escala predijo la necesidad de surfactante en menores de 34 semanas, con una sensibilidad hasta del 100% y especificidad del 61%, con un área bajo la curva del 93%. Aquí, esta es la escala que les muestro, la tenemos nosotros en el libro, en el pack, y lo que realizamos pues nada, fue una modificación para que nosotros pudiéramos comprender bien cómo va el puntaje de aireación. Entonces, cuando tenemos un puntaje de 0, que es esta primera imagen que les pongo aquí, quiere decir que el pulmón está aireado normalmente. Hay líneas A, que son la repetición de la línea pleural, que es el artefacto, por decirlo así, en un pulmón sano, o aunque también lo podemos encontrar en neumotórax, que ese sería pues otro punto para otra charla, pero aquí incluso lo que nosotros vamos a ver en este caso es que el deslizamiento pleural va a estar presente y va a estar normal. Si ya tenemos un puntaje de 1, habla de que ya tenemos líneas B, que son las que están marcadas aquí con el triángulo. Estas derivan de la línea pleural y tienen que extenderse hasta lo largo de la pantalla. Van a ser líneas que vamos nosotros a encontrar. Si tenemos más de 3, podemos hablar ya de un síndrome intersticial. El puntaje número 2 lo vamos a obtener nosotros cuando ya las líneas B coalescen y entonces se va a dar una imagen de pulmón blanco. Es precisamente lo que les comentaba, es donde hay ausencia de áreas ventiladas, no tenemos líneas A. Y el puntaje 3 es este mismo pulmón blanco con engrosamiento de la línea pleural, pero aquí también lo que podemos encontrar es esto que les ponemos aquí en la imagen, que son ya consolidaciones más extendidas. Entonces, lo que se tiene que explorar en el pulmón del paciente son las 6 áreas, como les comentaba, tanto pulmón del lado derecho, del lado izquierdo, en la región anterior y en la región lateral. Entonces, de esta forma se va a ir haciendo la sumatoria para que nosotros obtengamos el puntaje. Y la doctora de Martino igual, ya posterior al primer estudio que les comenté,
trataron de ver ya con el manejo de las guías europeas para este entonces, ya del 2017, realizaron ultrasonido pulmonar al ingreso a la UCI y antes de la administración de surfactante. Esto obviamente cegado a quienes trataron a los pacientes. Ellos se dieron cuenta que con un puntaje mayor de 8 se predecía la necesidad de surfactante en la primera dosis, con una sensibilidad del 82%, especificidad del 92% y con un puntaje mayor de 10 ya predecía la necesidad de retratamiento con una especificidad un poco menor. Las curvas, el área bajo de la curva predijo igual la necesidad de surfactante inicial con un 0.94 y la necesidad de retratamiento con área bajo la curva de 0.8. Aquí se vio que en pacientes más pequeños, en pacientes menores de 28 semanas de gestación, todos estos porcentajes se incrementaban y en pacientes mayores de 28 semanas sí se disminuían un poco incluso los valores predictivos. También el doctor De Luca y su equipo igual integraron el uso del ultrasonido pulmonar también para la administración de surfactante. Este estudio lo llamaron técnica Ester, que es aplicación de surfactante guiada por ultrasonido pulmonar. Y esto realizó un cambio de manejo del ultrasonido pulmonar contra el corte de FIO2. Entonces se encontraron que se incrementó la proporción de recién nacidos que recibieron surfactante dentro de las primeras 3 horas de vida, es decir, aplicación de surfactante de rescate temprano. Se redujo la FIO2 máxima alcanzada antes del nacimiento, se disminuyó la duración de la ventilación mecánica y se incrementaron los días libres de ventilador de paciente. Aquí es muy importante mencionar que no hubo un incremento en el uso global de surfactante por la inducción de la técnica. En cuanto al ultrasonido pulmonar y el uso de surfactante, se pudo llegar a pensar incluso que el ultrasonido pulmonar podía hacer que ocupáramos nosotros más surfactante en los pacientes, pero se ha realizado estudios ya farmacoeconómicos. El doctor De Luca y la doctora Youssef nos mostraron que no se ha modificado el uso de surfactante, ni tanto proporción de recién nacidos tratados con SDR o como proporción de viales utilizados para el manejo del paciente. Entonces, hasta el momento, la evidencia lo que comparte es que el ultrasonido pulmonar permite un tratamiento más temprano sin incrementar el uso de surfactante. Aquí en este video lo que les mostramos es precisamente el uso de la escala que les mostré para predecir la necesidad de surfactante. Comentándoles nuevamente igual los puntajes, las áreas a observar en nuestro paciente. Con un puntaje mayor de 8 nos predice la necesidad de surfactante, con puntaje mayor de 10 la necesidad de una redosificación. Entonces tenemos un paciente prematuro de 26 semanas sin surfactante en su hospital de origen. A las 20 horas se le realizó ultrasonido pulmonar. Tenemos una escala semicuantitativa de 12 y se administró surfactante. Lo que les mostramos precisamente en todas esas imágenes y videos son todas las zonas. Recordemos entonces que tenemos que explorar cada una de las zonas y hacer la sumatoria. Las dosis subsecuentes con un puntaje mayor de 10. Aquí tenemos prematuro de 28 semanas, donde ya se había administrado una dosis de surfactante, se estuvo durante su traslado al Hospital Infantil de México y ahí la paciente se encontraba con CPAP. Igual todas las áreas a explorar. Se realizó entonces una aplicación de una segunda dosis mediante una técnica no invasiva. Este es otro paciente donde las 28 semanas, la primera dosis de surfactante se realizó sin realización de ultrasonido pulmonar a las 49 minutos de vida. Seguía el paciente con ventilación mecánica, realizamos el ultrasonido a las 20 horas de vida y teníamos una escala semicuantitativa de 12, por lo que se aplicó también surfactante a este paciente. Ya ha habido igual estudios ya enfocados más a la aplicación o de primera vez o de redosificación de surfactante, donde se ha utilizado precisamente esta escala semicuantitativa y también la FIO2, que sabemos que es un criterio muy importante y que es la práctica habitual de los neonatólogos para precisamente ser parte del tratamiento con surfactante o no. El doctor Rodríguez Fanjul, ellos mostraron que en el grupo de ultrasonido pulmonar que recibió surfactante más temprano, fue 1 versus 6 horas, tuvo una menor FIO2 de un 25 hasta un 30% de
entre uno y otro grupo y un CO2 más bajo también. Y tras el tratamiento con surfactante, el grupo de ultrasonido pulmonar presentó mayores saturaciones y también una mejor relación de la oxigenación. También el doctor Alessandro Peri y sus colaboradores igual compararon la radiografía de tórax con el ultrasonido pulmonar con la misma escala de semicuantitativa de la doctora Brad, igual para predecir la necesidad de surfactante. Encontraron también que hubo una sensibilidad de especificidad por arriba del 80% con adecuados valores predictivos y una área bajo la curva de 0.94. Este mismo grupo en el año 2020 estudió 46 pacientes donde realizaron ellos ultrasonido pulmonar a las 2 horas y a las 12 horas tras la administración de surfactante para identificar precisamente qué pacientes requerían una segunda dosis. Y encontraron que un corte mayor o igual a 7 en el ultrasonido pulmonar de las 2 horas mostró una sensibilidad del 95% y una especificidad del 60% para esto, y con un área bajo de la curva de 0.8. En la Gineco 4, lo que nosotros estamos tratando de hacer precisamente es, al momento que ingresan los pacientes con nosotros en las terapias, realizar el ultrasonido pulmonar. El equipo que yo tengo en la unidad es un equipo portátil, es un transductor portátil, y nos conectamos vía Wi-Fi con una tableta. Este paciente era un paciente de 33 semanas de gestación, pesó 1,2 kg, de un producto de fertilización in vitro y con el antecedente de madre con preeclampsia. Entonces, nosotros realizamos la radiografía incluso 1 hora y 30 minutos de vida del paciente. El paciente se encontraba en un CPAP nasal, teníamos una FIOS mayor al 30% con una presión de 6 centímetros de agua. Y esta es la radiografía inicial. El ultrasonido en estos primeros videos que les muestro es el pulmón del lado derecho, que lo realizamos al mismo tiempo que se tomó la radiografía, donde nosotros podemos observar en las áreas que les comento, superior anterior, que es esta, inferior anterior y lateral, la línea pleural engrosada. Podemos encontrar incluso irregular la línea pleural, consolidaciones por debajo de la misma línea pleural que se ven aquí, y un pulmón blanco en las 3 áreas. En los siguientes videos, lo que vamos a observar es el pulmón del lado izquierdo. De igual forma, la parte anterior superior, anterior inferior y la parte lateral. Y encontramos igual la línea pleural engrosada, irregular, consolidaciones debajo de la pleura, pulmón blanco en las 3 áreas. Incluso aquí un poco de consolidaciones más grandes con un score total de 11. Entonces lo que realizamos fue aplicación de surfactante por una técnica no invasiva. Tenemos ya nuestro paciente con una segunda radiografía a las 14 horas de vida. Se encontraba con un CPAP nasal con una presión de 6 centímetros y teníamos todavía un poco la FIO2 por arriba del 30%. Igual esta es la radiografía ya posterior a la primera dosis de surfactante. Entonces se realizó un segundo ultrasonido a las 14 horas de vida, las mismas 3 áreas de exploración de pulmón derecho. Lo que les quiero mostrar aquí es precisamente cómo ya se empiezan a ver áreas ventiladas. Estas líneas que se observan aquí son líneas SA, que quiere decir que ya empieza a haber aireación en el pulmón. Si se fijan, también tenemos la línea pleural ya un poco menos engrosada. Aún así todavía hay áreas blancas. Es por eso que es tan importante identificar precisamente todas las áreas del pulmón. Y observen incluso que hay mayor deslizamiento del pulmón. Y el pulmón izquierdo todavía vemos un poco más de áreas no ventiladas. Vemos la línea pleural engrosada, irregular, todavía consolidaciones por debajo de la pleura. Procesemos la sumatoria con el score de la doctora Brad, entonces encontramos un score de 9. Y recordemos que para redosificación habíamos comentado que era un score de 10. Entonces nuestro paciente continuamos un manejo con un CPAP nasal. El segundo caso que les voy a presentar es un masculino que nació pesando 1,270 kg, 29 semanas de gestación. Tuvo un esquema de maduración pulmonar incompleto.
Este paciente desde el área de tococirugía meritó presión positiva e intubación y no se tenía una radiografía inicial. No teníamos nosotros en ese momento pues servicio de rayos X, pero teníamos ultrasonido pulmonar. Entonces realizamos el ultrasonido. Encontrábamos nosotros que a la exploración clínica veíamos la cánula pasada. De esta parte es el pulmón en el área, en pulmón derecho, y este parte inferior es el pulmón izquierdo. Observen aquí que en esta imagen, en este video, perdón, del pulmón izquierdo, vemos esta imagen que corresponde a una imagen hepatizada, que puede ser una telectasia, que coincide con que en la canuda del paciente estaba pasada. Entonces, toda esta zona del pulmón estaba telectasiada. Ajustamos la cánula, se aplicó el surfactante porque la sumatoria de nuestro score era mayor de 8, ¿sí? Pero observen igual línea pleural engrosada, consolidaciones debajo de la pleura, sin áreas ventiladas. Y entonces se tomó la decisión de que aparte, pues nuestro paciente también ya estaba intubado desde el área de tococirugía, de aplicar surfactante. Se realizó una primera dosis de surfactante de rescate tardío a los 127 minutos de vida. Se lograron disminuir las presiones del ventilador, se permitió posteriormente la extubación del paciente a CPAP. Aquí lo que les quiero mostrar incluso es precisamente que a veces podemos realizar incluso más, de manera más rápida un ultrasonido pulmonar que una radiografía de tórax. Y a este paciente a las 2 semanas de vida presenta deterioro respiratorio, más datos de respuesta inflamatoria sistémica. Se realizó intubación, se tomó radiografía de tórax y realizamos también un ultrasonido pulmonar, que es lo que les quiero mostrar que son, precisamente podemos realizar el ultrasonido pulmonar pues cuando sea necesario, ¿no? Y aquí lo que vemos nosotros, si recuerdan en los primeros videos, como estaba totalmente el pulmón sin áreas ventiladas, en este paciente sí tenemos áreas ventiladas, pero si se fijan tenemos línea pleural engrosada y tenemos consolidaciones debajo de la pleura, que junto con la clínica del paciente y los laboratorios nos hablaban de que nuestro paciente estaba presente en una neumonía asociada a ventilador, entonces se dio manejo para lo mismo. Ya hay varios estudios también, incluso uno de los estudios más recientes, que es precisamente de este año, una de las grandes preguntas que creo que nos hacíamos todos los que realizamos ultrasonido pulmonar y todos aquellos que han leído y han escuchado charlas de esto, pues preguntaban de manera muy frecuente de que, bueno, y el ultrasonido pulmonar es lo único que me va a decir que mi paciente requiere otra dosis de surfactante. Pues obviamente ya hay equipos de trabajo donde han visto que han realizado modelos predictivos para el tratamiento temprano con surfactante en recién nacidos muy pretérmino. Aquí la doctora Aldecoa y colaboradores realizaron un estudio en pacientes menores de 32 semanas con el diagnóstico de SDR y que estaban estabilizados con ventilación invasiva desde la sala de partos. Ellos tomaron en cuenta los datos clínicos de dificultad respiratoria, radiografía de tórax, el tipo de asistencia respiratoria y índices de oxigenación, además de la puntuación del ultrasonido pulmonar y la fracción de engrosamiento incluso del diafragma, que lo registraron en 2 ocasiones para predecir esta necesidad de surfactante. Entonces, ellos encontraron que para predecir administración de surfactante, el índice de oxigenación y la puntuación del ultrasonido pulmonar tenía un área bajo la curva de 0.97. En el caso, en la cohorte caso, y un área bajo la curva de 0.95 en la cohorte de control. Aquí incluso ellos encontraron que hasta el 70% de los pacientes habrían sido tratados con agente surfactante antes de las 2 horas de vida. Ellos demostraron que este modelo predictivo mostró un alto rendimiento diagnóstico y que pues, puede ser valioso para optimizar precisamente el manejo respiratorio precoz de los pacientes prematuros que presentan SDR. Y se ha visto también que el ultrasonido pulmonar como herramienta para monitorizar el estado respiratorio de estos pacientes
durante el curso de SDR es muy importante. En este estudio que realizó el doctor Francisco Raimondi y sus compañeros, hicieron 3 cohortes de acuerdo a semanas de gestación. Realizaron ultrasonido pulmonar también en intervalos semanales desde el nacimiento. Tomaron en cuenta los datos clínicos del paciente y comorbilidades. Y encontraron igual que los 3 intervalos de edad gestacional tenían incluso patrones de ultrasonido pulmonar significativamente diferentes, que esto también es una pregunta pues que precisamente nos hacemos los que ya estamos realizando el ultrasonido pulmonar de manera más frecuente. Y vieron también una correlación significativa entre el ultrasonido pulmonar y los índices de oxigenación durante el ingreso. Esto iba mejorando precisamente durante las semanas de gestación del paciente. Vieron igual que recién nacidos con complicaciones tenían un ultrasonido pulmonar con un más alto al nacimiento, con un score más alto al nacimiento, y en pacientes de 25 a 30 semanas, el ultrasonido pulmonar a los 7 días de vida predijo la displasia broncopulmonar con un área bajo la curva de 0.82. En la Gineco 4 realizamos un estudio junto con el doctor Lovigildo Mateos y la doctora Eunice López, investigadores también de la unidad, donde nuestro objetivo era precisamente validar los hallazgos del ultrasonido pulmonar como una prueba diagnóstica de SDR. Lo que nuestros pacientes eran pacientes de UTIN y de USIN de nuestra unidad, y pacientes obviamente menores de 37 semanas con sospecha diagnóstica de SDR. Incluimos en nuestro estudio 150 pacientes, donde realizamos la estadística descriptiva para encontrar nosotros si había diferencias entre ambos grupos, entre pacientes que tuvieron SDR clínicamente y por radiografía. A los que no lo tenían, encontramos que nuestros grupos eran similares, entonces pudimos hacer una adecuada comparación. Y también nos encontramos que igual la edad promedio, el peso era similar a lo que está reportado en la literatura de pacientes que presentan SDR. Y realizamos, de acuerdo a cada uno de los hallazgos del ultrasonido pulmonar, sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos, así como índice de verosimilitud. Lo que encontramos nosotros es que el patrón intersticial, es decir, la presencia de líneas B, tuvo una sensibilidad del 97% y el pulmón blanco tuvo una especificidad del 94%, con un índice de verosimilitud en el pulmón blanco de 10.7. Esto habla de que pues, es una prueba muy importante para un diagnóstico adecuado, con unos valores predictivos también de pulmón blanco del 95% y un valor predictivo negativo, un patrón intersticial de líneas B con un 84%. Nos dimos cuenta entonces que de acuerdo también a lo reportado en la literatura, llegamos igual a la misma discusión y conclusiones de que es un estudio con gran importancia para realizar el diagnóstico de SDR en las unidades de cuidados intensivos donde se tenga esta herramienta y donde ya el neonatólogo esté capacitado. Puede ser un método hasta el momento que puede complementar la radiografía de tórax en el periodo. Presentó menor sensibilidad que otros estudios reportados en la literatura, y el signo que presentó más especificidad, de acuerdo con lo igual que ya está descrito, es precisamente el pulmón blanco. Nosotros realizamos el diagnóstico de SDR por medio de la evaluación clínica y radiológica en el 64% de nuestros pacientes, y como les comentaba, el hallazgo que mostró mayor especificidad y valor predictivo positivo fue pulmón blanco. Haya sido de su agrado, o cualquier pregunta o duda, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, de nuevo, buenas noches. Ale, doctor De Luca, muchísimas gracias por esta presentación, espléndidas presentaciones. Debo decirles que el doctor De Luca, bueno, por las cuestiones de horario, allá son las 4 de la mañana, no nos puede acompañar. En París son las 4 de la mañana. No nos puede acompañar y se disculpa, les manda un cordial saludo y un fuerte abrazo, y pronto estará acá con nosotros en México, al parecer.
Y bueno, Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros también el día de hoy, aceptar la invitación. Y pues, bienvenido, Dani, a la mesa de preguntas y respuestas. Tú que eres uno de los expertos junto con Ale aquí en México, pues, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas del público? Perfecto. ¿Sale? Bueno, primero, la primera pregunta dice, ¿cuándo es el momento ideal para usar el ultrasonido pulmonar? Para usarlo, Sí, para usarlo. Dice, ¿cuándo es el momento de realización o para realizar, perdón, el ultrasonido pulmonar? Me imagino cuándo escoges tú el momento ideal, Ale. pues es que se puede realizar incluso, como lo hemos comentado nosotros, desde el nacimiento del paciente. En este caso, si es para realizar también el diagnóstico de SDR, se debería de realizar antes de las primeras 2 horas de vida para precisamente tratar de utilizar el surfactante si es que lo requiere el paciente. Ok. Entonces, se puede realizar desde el momento del nacimiento. Lo ideal en este caso para SDR tendría que ser dentro de las primeras 2 horas de vida. No sé si Dani comenté alguna otra cosa. Sí, lo mismo. El estudio más reciente, que es muy interesante, como les mostró Ale, está la escala semicuantitativa, ¿no? Un pulmón bien aireado o negro son 0 puntos. Un pulmón que tiene un patrón intersticial, más de 3 líneas B es 1 punto. Un pulmón blanco son 2 puntos y un pulmón con consolidación extensa son 3 puntos. Pero también han hecho una escala mucho más sencilla que es negro, blanco y negro o blanco. Y el grupo australiano publicó apenas el Dolphin Junior Study, donde tomaron ultrasonido desde que nació el paciente. Ellos mismos hicieron un estudio padrísimo de cómo se comportaba el pulmón en la transición. Entonces hicieron ultrasonidos pulmonares en los bebés desde que nacieron, desde las primeras respiraciones. Vieron cómo en las primeras 7 respiraciones se establecía más o menos la línea pleural y cómo pasaba incluso de verse hepatizado a verse blanco y negro, a verse negro. Entonces, en el Dolphin Junior se dieron cuenta, tomaron igual seriados ultrasonidos, siguiendo nada más qué le pasa al bebé y después viendo cómo podía predecir quiénes iban a requerir surfactante. Y desde el ultrasonido de los 11 a los 20 minutos, el tener un pulmón blanco unilateral o más tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad de 59% de necesitar surfactante. Entonces, por lo mismo que decía el doctor De Luca, que el efecto más significativo del surfactante para reducir mortalidad, displasia, es si se administra en las primeras 3 horas. Entonces, con estos bebés podemos desde un tiempo tan temprano como pasando los primeros 11, 15, 20 minutos, tener una idea de cuál es el estado pulmonar. Y yo lo uso muchísimo con un paciente que nace, por ejemplo, y que empieza a respirar con algo de dificultad, empieza a presentar algo de Silberman. La verdad es que el ultrasonido, Ale no me dejará mentir, te dice muy bien si te quedas pegado con el paciente, sobre todo que permanezca un pulmón blanco, o puedes tener cierta tranquilidad que a lo mejor con algo de controlando temperatura, todo va a ir mejorando. Pero ahí estamos hablando en el caso de en un SDR grave, ¿no? Y en los leves y moderados, ¿cómo lo puedes distinguir, Ale, Dani? Pues como dice Daniel, la ventaja del ultrasonido es que lo podemos hacer tantas veces que sea necesario. Exacto. Entonces, nosotros podemos decidir de acuerdo a la clínica si mi paciente está teniendo más dificultad respiratoria, si está requiriendo más presión, si el paciente está en CPAP, que en este caso pues es a lo que estamos apostando todos, tratar de utilizar ventilación no invasiva, y si estamos incrementando la FiO2, podemos volver a realizar el ultrasonido. Y tendríamos que ver, como bien comenta Daniel, que tiene que empezar a mejorar las áreas ventiladas. Si no tenemos áreas ventiladas, entonces junto con todo lo que ya hemos comentado, la clínica del paciente y la FiO2 y la dificultad de respiratoria, que es lo que incluso el doctor De Luca comentaba en su último artículo, tendríamos que considerar entonces aplicación de surfactante temprano, pero se puede realizar tantas veces uno quiera hacerlo. Sí, esa es la ventaja del ultrasonido, ¿no? Y además es portátil, rápido, sin radiación, es ultrasonido como tal. Dani, no sé si quieras por ahí ver una de las preguntas también que nos hicieron.
Sí. De las preguntas, habían varias, igual pensaban dentro de los primeros 30 minutos era lo que comentábamos, la persistencia de pulmón blanco, más allá de los 11, 15, 20 minutos, te debe de alertar de que es un paciente que seguramente va a requerir surfactante, y el paciente que tiene una taquipnea transitoria del recién nacido generalmente presenta un patrón intersticial, puede tener áreas blancas de pulmón, pero tiende a mejorar. También el paciente con SDR que va a requerir surfactante, igual en el Dolphin Junior, que siguieron a los bebés, les hacían como cada 10 minutos ultrasonido para ver cómo iban evolucionando las zonas, el 50% de los pacientes empeoraron. Entonces tú te puedes dar también cuenta, si va empeorando el paciente, es una idea muy clara de que no es una taquipnea transitoria. Las taquipneas van mejorando y generalmente permanece el área inferior del pulmón más blanca, o sea, con más líneas B coalescentes, y el área superior tiende a verse mejor aireada. No siempre, pero sobre todo la taquipnea transitoria tiene áreas respetadas, mientras que el SDR generalmente no tiene áreas respetadas, y la línea pleural se ve continua. ¿Podrían ahondar un poquito más en el tiempo de 3 horas que hablaba el doctor De Luca? Algo al respecto, por ahí había también una pregunta. ¿Pudiesen...? Sí, lo que pasa es que creo que sí es muy interesante el artículo, el último artículo del doctor De Luca, que es lo que prácticamente nos mostraba en sus primeras diapositivas de la presentación, porque precisamente creo que esta ha sido una pregunta de en qué momento nosotros podemos utilizar el ultrasonido y decir si el ultrasonido nos puede ayudar para la aplicación de surfactante, si es solo el ultrasonido o solo el FIO2. Y creo que sí, el gran hueco, que es lo que nos mostraba el doctor De Luca, es que realmente la FIO2 y la presión que tenga el paciente en ese momento, pues es lo único que nosotros tenemos ahorita como criterio de aplicación de surfactante. Y la búsqueda que ellos hicieron en el artículo es utilizar índices de oxigenación, y sobre todo algo que creo que sí era muy importante, es que fomenta precisamente la evolución clínica del paciente, porque creo que en las guías precisamente sí falta un poco ahí mostrar, o sea, ellos nos dicen, si utilizas presión más de 6 centímetros de agua, utilizas FIO2 más de 30%, aplica surfactante, ¿no? E incluso, por ejemplo, en las guías no está todavía la utilización del ultrasonido pulmonar. Y ya en los artículos que ellos van realizando, comentan que sí, bueno, podemos, lo que comenta el doctor De Luca es que apostemos nosotros por un manejo personalizado del SDR, ¿no? No solamente observar la FIO2 y observar la presión que tengamos en ese momento, sino la clínica del paciente, y si llegamos a tener, incluso me imagino que en sus terapias sí pueden ver incluso índices de oxigenación sin necesidad de tomar una gasometría, pues tratar de integrar ese uso. Entonces, aquí yo creo que lo que sí falta todavía, y no podemos nosotros, al menos, no sé si Dani está de acuerdo conmigo, recomendar eso como de utilizar el ultrasonido, la FIO2 y la presión al momento, porque incluso los europeos lo que están realizando es también a los 30 minutos de vida, pueden ellos incluso predecir la falla de surfactante, ¿no? Digo, perdón, de un CPAP. Entonces, probablemente, como decía Daniel, a los 30 minutos nos puede servir mucho a nosotros ver la FIO2 que tiene el paciente, la clínica, la presión, y en ese momento realizar el ultrasonido pulmonar para considerar la aplicación de surfactante temprano. De los 30 a las 2 horas de vida o 3 horas, como comentaba Daniel, creo que es el rango más importante que nosotros podemos incidir en la evolución de nuestro paciente. Ok, están preguntando, ¿a todos los pacientes está indicado realizar un control para valorar la segunda dosis de surfactante? ¿O dependerá de la evolución del paciente? La segunda dosis de surfactante, creo que el doctor De Luca mostró, lo que es siempre un deleite escuchar al doctor De Luca es pues toda la visión fisiopatológica que tiene, ¿no? Entonces, creo que fueron muy claros los estudios de cuánto tiempo toma el aclaramiento de agua y cuánto tiempo consideraríamos dar la segunda dosis, sobre todo si es surfactante porcino. Por ejemplo, en el hospital infantil, todos los niños nos llegan trasladados y
generalmente ponemos segunda dosis. A veces ponemos primera dosis, pero siempre es bien crítico porque es una dosis ya muy tardía, ¿no? Okay. Pero lo usamos muchísimo para segundas dosis y correlaciona perfectamente con los que tienen necesidad de más de 30% de FIO2, 30-40% de FIO2. Okay. Ahora, dependiendo cuál sea la práctica en cada hospital, es donde el ultrasonido, la verdad es que es una herramienta fácil de aprender y muy útil. Entonces, depende en la unidad con qué cifra de presión continua de la vía aérea inicien, ¿no? O sea, depende si tienen manera de dar ventilación nasal y lo hacen de manera rutinaria. Pero, por ejemplo, el doctor Raimondi también tiene otro estudio muy sencillo en una unidad donde los prematuros extremos entran con ventilación nasal. Aquellos bebés que mantenían un pulmón blanco iban a fallar a la ventilación nasal y necesitaban ser intubados. Entonces creo que es como adaptarse a cada una de la situación de las unidades, pero pues es extremadamente útil y la verdad es que sobre todo para primera dosis casi nunca hay duda. O sea, para primera dosis de surfactante generalmente tienes pulmón blanco bilateral sin áreas respetadas. Ok, ok. ¿Y cómo diferenciar, por ejemplo, entre, vamos, me imagino que debe de haber algún perfil ultrasonográfico para diferenciar entre infección congénita, SDR, y, por ejemplo, edema agudo pulmonar o edema pulmonar? Sí lo hay. Pues es que igual, creo que aquí también parte de que nosotros vemos precisamente es que ya no podemos observar, como comentábamos, el SDR puro, precisamente pues desde el manejo prenatal, ¿no? Porque ya muchos pacientes afortunadamente tienen la aplicación de esteroide de manera prenatal. Y también es muy importante considerar que nuestra población en muchas ocasiones no llevan un adecuado control prenatal y sí puede estar al mismo tiempo el paciente presentando SDR más una neumonía. O como comentaba incluso el doctor De Luca, ¿no? Hay pacientes que tienen tacnea, neumonía, SDR y lo que se le agregue. Entonces, creo que precisamente eso es lo valioso que comentaba Daniel. Cuando tenemos un SDR, se ve el pulmón blanco, o sea, no hay duda. Incluso si vemos consolidaciones más grandes, tendríamos que ver de acuerdo a la evolución del paciente, si puede ser SDR, tendría que mejorar también con la aplicación de surfactante y la evolución clínica. Si aplicamos surfactante y el paciente no mejora de consolidación y zonas de pulmón blanco, pues podríamos también sospechar en una neumonía. Ok. ¿Qué equipo estás utilizando, Ale, en la Gineco? El equipo que yo tengo es un transductor portátil, es lineal y los megahertz son de 7 hasta 10 megahertz, el que yo tengo. Ese es con el que yo realizo el ultrasonido. Hay un transductor convexo, pero igual, como comentaba el doctor De Luca, ahí a veces, ahora sí que necesita ser uno más experto para poder ver bien las imágenes y no confundirnos. A mí en lo personal me gusta realizarlo más con el transductor lineal porque veo una imagen mucho más nítida y no me llego a confundir, que lo que comentaba el doctor, si lo hace o lo empieza a realizar a lo mejor alguna persona con ese tipo de transductor, sí puede llegar a interpretar a lo mejor mal los clips. Ok. Muchas felicitaciones y también están preguntando de cursos para hacer. Creo que nos tendremos que limitar por lo pronto a conferencias online porque por la situación pandémica epidemiológica que estamos cursando y probablemente próximamente pues, estemos planeando un curso taller, ¿no, Dani? Claro, sí, la verdad es que creo que por ejemplo, lo que hemos hecho en el hospital infantil que ya tenemos desde el 2017 con el programa de ultrasonido es lo siguiente. Consideramos que el ultrasonido pulmonar y transfontanelar deben ser competencia de cualquier neonatólogo. Sí. La valoración hemodinámica, como requiere de hacer un ecocardiograma, es mucho más complejo. Más que el corazón, pues es un órgano que no es simétrico, que tiene muchas características y sobre todo la fisiología puede ser difícil de interpretar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en el hospital infantil es, el objetivo es que todos nuestros residentes aprendan y sepan hacer ultrasonidos pulmonares y cerebrales. De hecho, los hacen, o sea, en el día a día,
nos mandan las imágenes por estos servicios de mensajería y lo estamos asesorando todo el tiempo, pero ellos se encargan de tomarlo, de interpretarlo y nosotros los ayudamos a avalarlo. Y en el hospital actualmente hay residentes de diferentes sedes rotando conmigo y el objetivo es el mismo, que aprendan a hacer totalmente un pulmonar y un transfontanelar. Y la parte cardíaca es mucho menor porque lo que queremos es que aprendan cosas que le pueden salvar la vida a un bebé, como reconocer un tamponade y que sepan cuándo hablarle a un cardiólogo. Entonces, con ese mismo objetivo, Ale y yo nos honraron con la oportunidad de hacer el pack de ultrasonido pulmonar, que ya está listo, ya está a nada de estar distribuido. Y es un libro de 158 hojas y tiene muchísimas imágenes y muchísimos videos. La manera de poner el transductor es relativamente sencilla, entonces haciéndolo por talleres o por video o con estas nuevas tecnologías por la pandemia, se puede hacer. Si alguien tiene el equipo en su hospital, lo podemos capacitar. Y con Ale lo que hemos hecho mucho es que cuando hemos dado cursos en diferentes lugares de la República, pues generalmente entre neonatólogos pues somos todos amigos y con toda confianza pues nos echan un mensaje de, oye, ¿qué piensas? Y es común que al principio nos pueden preguntar mucho y ya después cuando despegan, esa es la ventaja del ultrasonido pulmonar y no lo decimos nosotros. Hay muchos estudios que demuestran que se puede con un curso corto y con una práctica, ya lo que depende es tu propia práctica con tus pacientes, pero la concordancia para la interpretación es muy alta. Entonces va a salir el pack abarca todo lo que se puede hacer con ultrasonido pulmonar, SDR, taquipnea transitoria, neumonía. Veo que hay unas preguntas de malformaciones pulmonares congénitas, tenemos un capítulo de eso, tenemos un capítulo de conducto arterioso de hipertensión arterial pulmonar, y al final vienen los algoritmos de interpretación, incluyendo uno que es el del neonato con descompensación súbita. Entonces, a través de, pues ahí en el hospital infantil, también con Ale, y a través de la asociación, Ale y yo estamos en la mejor disposición. Si cuando cambien la situación, pues vamos a estar disponibles y con todas las ganas, porque sí creemos, como consigna, que es una técnica que puede ser competencia de todo neonatólogo. Es el equivalente a tu estetoscopio. Pues tú di cuándo, Dani, porque esta es tu casa, aquí no hay ningún problema. Cuando tú digas, cuando Ale esté dispuesto también, y si nos hacen el favor, podemos organizar algo para quienes estén interesados y vemos la manera de hacerlo. Ya como tú dices, puede ser online o puede ser siempre y cuando tengan equipo en su hospital, ¿no? Podríamos hacer, sí. No sé si quieren agregar algo más, Ale. Pues a mí lo que me da gusto es que ya varios compañeros me han estado mandando clips. Como dice Daniel, yo creo que lo importante, creo que muchos preguntan igual de cursos y de diplomados y tal, pero pues Daniel y yo no tomamos ningún diplomado. Tomamos el curso con el doctor De Luca y con la doctora Joseph, que tuvimos mucha fortuna de eso, pero nosotros lo empezamos a hacer en nuestra unidad. Y entre él y yo, por ejemplo, yo le mandaba los videos, oye, ¿qué opinas? Yo veo esto, oye, ¿no? Lo otro, y hacerlo diario a cada rato, y con eso, pues, no puedo tal vez decir que somos, bueno, al menos yo que no estoy súper experta como el doctor De Luca, pero creo que se aprende si lo estamos practicando. Entonces, afortunadamente ahorita ya varios compañeros me están mandando los clips de que están en otros estados y es muy padre también ver porque se ve la curva de crecimiento de ellos. O sea, ellos mismos me dicen, oye, yo creo que tiene una neumonía porque mira, le encontré esto, le encontré el otro. Oye, tiene una telectasia porque así y así. Entonces, ellos mismos se van dando cuenta que realizando el ultrasonido va mejorando su curva de aprendizaje y pues al rato ya no me van a hablar. Pues bueno, pues ya estamos prácticamente a la media. Dani, ¿algún mensaje final para ir concluyendo la sesión? Sí, pues lo que les dijo Ale, la semiología es sencilla de aprender. El ultrasonido es una extensión de los sentidos. Creo que no hay que verlo como algo limitante. Tanto Ale como yo, pues compramos nuestro ultrasonido portátil y pues a los dos nos ha cambiado la práctica y nos da herramientas que nos sirven para poder distinguir rápidamente qué bebé va a requerir algo y qué no, y los radiamos menos.
Entonces, pues los invitamos, estamos totalmente disponibles, creemos que esto es algo que queremos divulgar y lo hacemos con todo el gusto, porque es una herramienta que de verdad le ayuda a los neonatólogos y a los bebés. Entonces, estamos a sus órdenes. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. Ale, muchísimas gracias, qué gusto de verte en la Champions League, como dicen unos amigos. Qué padre, qué padre. Gracias, Dani, por apoyar esta mesa y un fuerte abrazo al doctor De Luca. Y bueno, no se vayan. Quisiera también agradecer a la licenciada Pau Parra todo el apoyo que dio para la sesión, a Chessy por estar presentes con nosotros, siempre muy preocupados por la academia en México. Y bueno, antes de irnos, de despedirlos, quisiera compartirles a ustedes una noticia que ocurrió ahora en la semana. El martes pasado en la Ciudad de México falleció el doctor Víctor Hugo Jurado, quien fue jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en la Gineco 4, y bueno, profesor de neonatología, profesor de terapia intensiva neonatal, titular del curso de ultrasonido transfontanelar, por cierto. Pues a todos los amigos, a sus familiares, por supuesto, a los amigos, a los compañeros de la Gineco 4, un fuerte abrazo y pues nuestras condolencias para todo el grupo, para todo el gremio médico. Sin más para agregar, les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, la pandemia está repuntando un poco y entonces hay que estar trabajando con mucho cuidado. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo jueves en el Simposio de Lactancia Materna, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muchas gracias, Ale, de nuevo. Gracias, Dani, por acompañarnos. Gracias a todos. Buenas noches tengan todos ustedes. Daniel. Es un honor presentar la nueva aplicación web de Chiesi México, en donde podrá encontrar herramientas muy innovadoras para mejorar su práctica clínica y estar a la vanguardia en noticias y temas de interés en el área terapéutica de neonatología. En Chiesi nos hemos enfocado a investigar soluciones farmacológicas para mejorar la calidad de vida de los bebés prematuros. Gracias al trabajo coordinado con la comunidad médica, hemos contribuido a salvar más de 4 millones de bebés prematuros en todo el mundo y vamos por más. Es por esta intención que le ofrecemos el acceso a las siguientes secciones. Serie de 5 casos clínicos que están reconocidos por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría de la sección de Neonatología. Masterclass. Seminarios para enfermería con aval académico por la COMCE. Calculadora. Para conocer la dosis adecuada para su paciente en función del peso. Noticias. Información relevante de los sucesos más recientes en el área de neonatología y mucho más. Regístrese para acceder a todas estas herramientas. Usted puede ser parte de esta comunidad médica de profesionales de la salud dedicados a mejorar la calidad de vida de muchos bebés prematuros. Regístrese escaneando el código o ingresando desde su navegador a www.chiesimexico.com. Lo esperamos. Les recomendamos poner un acceso directo a la web app en la pantalla de inicio de su móvil. Es muy sencillo. Entre a la página www.chiesimexico.com desde su navegador. En iPhone, presione el botón compartir y añade el acceso a su pantalla de inicio. Y en Android, con el botón de 3 puntos seleccione agregar a la pantalla principal. Lo esperamos.